les invito a estudiar conmigo el nuevo nacimiento. Estamos leyendo en el libro de Juan, el capítulo 3, Jesucristo discutiendo con Nicodemo. Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Desde luego, este tema merece mucho estudio, pero significa simplemente la conversión. No es un tema misterioso, más allá de la comprensión de la gente. Es un texto entendible. Significa simplemente la conversión. Y todos los casos de conversión en el libro de Hechos de los Apóstoles son ejemplos de este nuevo nacimiento de Juan 3, versículos 3 y 5. Así de simple. Y así es. Cristo empleó mucho lenguaje figurado para ilustrar y para hacer más clara su enseñanza. Y él pregunta a Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Esta pregunta indica que el tema no es complicado. Cristo, en este texto, él da énfasis al nacimiento espiritual. Él no está hablando del nacimiento físico. Era muy necesario enseñar a los judíos que ya no serían el pueblo de Dios simplemente por ser descendientes físicas de Abraham. Creían que el ser hijo de Abraham, y por eso judío, les garantizaba para siempre su lugar en el reino de Dios. Juan el Bautista y Jesús, ellos dieron golpes muy fuertes contra esa falsa confianza que los judíos tenían en su linaje físico. Vamos viendo Mateo capítulo 3, versículo 9. Mateo capítulo 3, versículo 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. También en capítulo 8, 11 y 12, Mateo 8, 11 y 12, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas
de afuera. Ahí estará el lloro y el crujir de dientes. Con estas palabras Jesús está diciendo que habría muchos gentiles que aceptarían el Evangelio y de esa manera somos hijos de Abraham, como dice Pablo en Gálatas capítulo 3. También en varios textos, no es necesario leer tantos textos, pero es muy obvio que Juan el Bautista y Jesucristo tenían que combatir esa falsa confianza, que ahora el Evangelio, es verdad que el Evangelio fue predicado primero a los judíos, eso sí, Juan, él estaba predicando a los judíos, y Jesús durante todo su ministerio, Jesús predicaba a los judíos, es cierto. Y el día de Pentecostés, cuando se estableció la iglesia, cuando ya comienzan a predicar el evangelio de salvación, comenzaron con los judíos y 3,000 judíos fueron bautizados para perdón de pecados y fueron añadidos a la iglesia de Cristo, Hechos 2:47. Entonces, Jesús y Pablo enseñaron claramente que somos hijos de Dios, hijos de Abraham por fe, por el evangelio y no por sangre. No tenemos que tener la sangre de ese linaje de Abraham, Isaac, Jacob y de los judíos. Bueno, aquí tengo muchos textos, pero Juan 8:39, Romanos 2:28-29, Gálatas 3:26, vamos leyendo Gálatas 3:26 al 29, porque enfáticamente Pablo afirma cómo llegamos a ser hijos de Abraham. Gálatas capítulo 3, verso 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Linaje de Abraham sois. Y herederos según la promesa. Texto de mucha importancia para los cristianos. Muy bien, entonces debemos nacer de agua y del Espíritu para entrar en el reino. El agua y el Espíritu están conectados en este texto, Juan 3:5. Pero también están conectados agua y Espíritu en Mateo 28:19. Predicad el Evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, bautizándolos en agua, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego también en Hechos 2:38 dice Pedro, cuando los judíos preguntaron ¿qué haremos? Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Otra vez, conectado el agua, bautismo y el Espíritu. Tito 3, vamos leyendo Tito, capítulo 3, versículo 5, texto que muy importante en cuanto a obras. Tanta gente enseña que no por obras, y aún incluyen bautismo en eso. Como si el bautismo fuera obra humana de mérito. No, es obediencia. Es lo que es. Mire, Tito 3, versículo
4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos, N-O-S, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, simplemente siendo buena gente, serviciales, buenos vecinos, buenos. No, eso no salva. No por las obras que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, ahí está el bautismo, por el lavamiento de la regeneración, es el nuevo nacimiento. Es la misma cosa. Y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahí están conectados repetidas veces el agua del bautismo y luego el Espíritu Santo. Y eso es el nuevo nacimiento. El agua en estos textos obviamente es el bautismo. Y Juan, ¿dónde bautizaba Juan? Juan solamente usó una taza de agua así para... No, él estuvo en el río Jordán. ¿Por qué en el río? Porque él estaba sumergiendo la gente en el agua del río Jordán. La palabra bautismo o baptism en inglés, esa palabra no debe existir. Es palabra que es simplemente palabra griega, que los traductores no se atrevieron a traducir, porque sería inmersión, sería sumergir, y las iglesias de los hombres estaban practicando otra cosa, y por eso no conviene traducir la palabra bautisma o bautizo. ¿Cómo puede el hombre ser tan atrevido de jugar con la palabra de Dios? Bueno, Juan bautizaba en el río Jordán. Jesús y sus discípulos, ellos bautizaban. Juan 4, 1 y 2. Jesús mismo fue bautizado, sumergido en el río Jordán. Mateo 3, del 13 al 16. El bautismo de Mateo 28, 19 tiene que ser en agua, obviamente, porque los apóstoles, cuando Jesús les dio ese mandamiento de bautizar a la gente, a los creyentes, ellos no podían bautizar con el Espíritu Santo. No, ellos mismos todavía no habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, entonces, ¿usted cree que podría justificar la predicación de la conversión y omitir el creer? Oh, no, hay que creer. ¿Y usted cree que se puede omitir arrepentimiento? Oh, no, hay que arrepentirse. ¿Usted cree que se puede omitir el confesar a Cristo? Oh, no, hay que confesarle, claro. Pero omitir el bautismo, omitirlo porque tantas iglesias humanas practican el rociar o derramar agua en lugar de sumergir. Así, haciendo burla de este mandamiento del Señor. Ahora, hablan muchos de que los piadosos, ellos serán salvos sin ser bautizados, dice. Bueno, ok. Entonces los piadosos pueden ser salvos sin creer, arrepentirse, confesar, invocar el nombre de Cristo. Oh, no. Bueno, tampoco pueden los piadosos ser salvos sin completar su obediencia, siendo sumergido en agua, porque uno muere. Romanos 6 explica esto.
Romanos 6, 3 y 4. Uno muere con Cristo. Cristo murió en la cruz. Y uno, para convertirse, él muere, se separa del pecado. Y luego, estando muerto, es sepultado. Romanos 6, 4. Sepultado en el agua, como Cristo fue sepultado, y luego resucitar, salir del agua como Cristo salió de la tumba el tercer día, y somos nuevas criaturas. Ese es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Y tantos miles, quién sabe, hasta millones, enseñan el error de que la conversión se completa, se lleva a cabo, omitiendo este paso que Pablo describe en Romanos 6, 3 y 4, el paso que Pedro demanda en Hechos 2, 38, guiado por el Espíritu Santo, que Jesucristo, cuando dio la gran comisión de ir y predicar, lo incluye. Jesús, los apóstoles, Espíritu Santo, y luego aquí vienen los calvinistas, los bautistas y el metodistas, y que no, todo eso está equivocado. No, ellos saben más que Cristo y más que Pablo y todo. Bueno, vamos a ver en el día de juicio. Los que rehusan ser sumergidos en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para perdón de pecados, los que rehusan hacerlo, hacen burla de esta enseñanza del nuevo nacimiento. Porque Jesús insiste que uno tiene que nacer del agua y del Espíritu. Estamos hablando de la conversión. Vamos a tener en mente este tema central. El tema central. El nacimiento espiritual, lo que es nacido del Espíritu. Versículo 6. Juan 3, 6. Entonces, este acto de ser sumergido en agua para el perdón de pecados es el clímax. Es el clímax de estos pasos de conversión. El paso final es la frontera. Es la frontera que cruzamos para entrar en el reino. Y millones enseñan, no, nada que ver con entrar en el reino. Bueno, contradicen a Cristo y a Pablo y así por todos estos textos. Ahora, el nuevo nacimiento es la conversión, es el volver a Dios, es convertirnos en niños. ¿Se acuerda como Jesús dijo, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos? Mateo 18, 3. Esta es la regeneración. Es exactamente la palabra conversión. Es nacer otra vez. Nuevo nacimiento. Re otra vez. Y luego generar es como nacer. Es la crucifixión de la carne. Es la crucifixión de nuestro viejo, el yo del pasado, y luego sepultados en el agua y resucitados para una vida espiritual, para llevar el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23. Despojarse de la vida pasada. Efesios 4, 22 al 32. Pero
Alguien argumenta, dice, pero ¿no dice Jesús que el nuevo nacimiento es un gran misterio? Así piensan algunos. Y lo despiden. Como que no, ni para que estudiarlo. Es un gran misterio. Bueno, Juan 3:8 dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y algunos usan este verso para afirmar que el nuevo nacimiento es un misterio, que es algo que se siente y que no se puede expresar, que es más allá de la comprensión del hombre. Pero Jesús está usando esta ilustración, algo del mundo natural que todo el mundo sabe, ¿verdad? Para hacernos ver lo sencillo del nuevo nacimiento. Lo tuercen y lo hacen complicado y misterioso cuando esto no fue el intento de Jesucristo. El viento, el viento, como el Espíritu, es invisible. Sí, es invisible. No sabemos de dónde viene el viento, ni a dónde va, pero sí vemos la obra del viento, vemos el movimiento de objetos movidos por el viento y escuchamos su sonido. Eso sí. Y de la misma forma vemos el resultado de la obra que el Espíritu hace en nuestras vidas por medio del Evangelio. Tiene gran impacto, hace grandes cambios y son cambios visibles. Aunque el Espíritu es invisible, pero el fruto, el resultado de su obra es visible. Porque vemos la nueva persona. Como nuevo, como dice Pablo, nueva criatura. Bueno, desde luego, si no hay cambio de vida, pues, entonces no fue llevado un nuevo nacimiento. Pero el nuevo nacimiento no es un misterio. Yo repito, todos los ejemplos, los casos de conversión en Hechos 2, los 3,000, Hechos 8, es de los samaritanos y el eunuco, Hechos 9, Saulo, Hechos 10, Cornelio, Hechos 16, Lidia, Hechos 18, Corintios, Hechos 19, Efesios, son ejemplos del nuevo nacimiento. ¿Misterio? No. Todo sencillo, entendible. Ellos oyeron el Evangelio, creyeron, se arrepintieron, confesaron a Cristo, fueron sumergidos en agua para el perdón de pecados. Y se llevó a cabo el nuevo nacimiento. Eran nuevas criaturas, ahora añadidos a la iglesia de Cristo, y luego, como cristianos, perseveren en la fe para servir a Dios. Primera a los Corintios 4:15, muy importante, muy bonito y muy importante. Primera a los Corintios 4:15. Dice Pablo, en Cristo Jesús yo os engendré. Todos saben lo que significa engendrar. La mujer concibe, el hombre engendra. El hombre él es el que engendra. Os engendré, ¿cómo? Con el Evangelio. Cuando les enseñó el Evangelio, esa semilla produce la nueva vida. Pablo llegó a ser su padre espiritual en cuanto a la conversión. Muy importante. Primera a los Corintios 4:15. Primero de Pedro 1,
verso 3 y verso 23, que nos hizo renacer, hemos sido renacidos de semiente incorruptible, la palabra de Dios. También Santiago 1:18. El Evangelio se predica, se entiende, se obedece, produce la conversión, produce la nueva criatura, lleva a cabo el nuevo nacimiento. Así de simple. Y es Biblia. Amados hermanos y amigos, lo que estoy diciendo es Biblia. No es teoría, no es algo que, pues es muy difícil interpretar. No, ¿cómo? ¿Qué tan difícil es interpretar hechos de los apóstoles, los ejemplos de conversión? Un niño que sepa leer puede entenderlo. La palabra de Dios es el instrumento moral que llega al corazón. Él nos da inteligencia. Somos creados a la imagen de Dios, tenemos inteligencia, tenemos libre albedrío, tenemos voluntad propia y tenemos emociones. Entonces Dios espera que esta palabra de Dios es viva y eficaz y produce en el hombre lo que Dios quiere. Y somos cristianos y somos hijos de Dios. Vamos concluyendo, enfatizando la palabra regeneración. Es simplemente el nuevo nacimiento. Regeneración, nuevo nacimiento. Mateo 19:28, en la regeneración los apóstoles ocuparían tronos. ¿Cuándo? Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Y en el día de Pentecostés, Pedro dijo que Cristo estaba en su trono. Hechos 2:30-33. Y la iglesia perseveraba en la doctrina apostólica, versículo 42. En ese día se predicó el Evangelio en su plenitud por primera vez. Ya se podía predicar a Cristo crucificado, resucitado, exaltado, y así empezó la etapa de la regeneración. O sea, cuando ya podía efectuarse este nuevo nacimiento, primeramente en los judíos, y luego samaritanos, y luego los gentiles, comenzando con Cornelio en Hechos 10, y hasta los fines de la tierra. Entonces, Efesios 5:26, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, es ser sumergido en el agua por la palabra, que es la palabra del Espíritu Santo. La palabra del Espíritu Santo y el Espíritu Santo son inseparables. El Espíritu Santo obra, su voluntad se lleva a cabo por su palabra. Y su palabra hace posible el nuevo nacimiento. Hay muchos, como los bautistas, que hacen burla del bautismo. Dice, es nada más como una señal, es como retrato de la regeneración. Hermanos, la Biblia no dice que es retrato, ni señal, ni nada del estilo. Según esto, Pablo dice que Dios nos ha salvado por el retrato de la regeneración. Pero Pablo dice, salvó. Nos ha salvado. No, él no dice que es como una señal,
una figura o un retrato. No, no, no. Eso es sacar rodeos para negar, rechazar lo que Cristo, el Espíritu Santo, revelan acerca del nuevo nacimiento. Y dice nos, N-O-S. No dice no, sino nos salvó por el bautismo. 1 de Pedro 3, 21. Deben subrayar 1 de Pedro 3, 21. Yo no digo solo, yo no digo bautismo solo. Como ahí dice, fe sola, fe sola. Es locura. Santiago dice que fe sola es fe muerta. No hace nada. Y el bautismo solo no vale. Pero el bautismo en el plan de salvación, como la conclusión de los pasos de obediencia para obtener el perdón de pecados, nos, N-O-S, nos, a nosotros, salvó. Biblia, 1 de Pedro 3:21. Bueno, ya es el tiempo. Yo estoy tratando de limitar estos estudios a media hora, pero es indispensable que uno entienda lo que es el nuevo nacimiento. Es simplemente la conversión. Uno llega a ser cristiano. Uno obtiene el perdón de pecados. Es salvo de sus pecados pasados y es justificado y recibido en la familia de Dios. Muchas gracias por su atención a este estudio. Que el Señor le bendiga.